Gracias por estar con nosotros en una nueva edición de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Habíamos quedado en capítulo en una ocasión anterior con el doctor Manuel Araya Incera, con quien conversamos en la primera ocasión sobre Antonio Maceo, José Martí, sobre la mansión, en fin. Como el programa es corto, se nos quedó mucha tinta en el tintero, valga la redundancia, relacionado con la guerra independentista de Cuba y la relación con Costa Rica. Agradecemos, don Manuel, bienvenido a Páginas Vivas, esta nueva oportunidad de ampliar detalles. Igual nos vamos a quedar cortos, pero es tan rico el tema, tan interesante, que consideramos oportuno continuar en el programa. Pues, Digo, hacer una continuación. pues yo, como en ocasiones anteriores, muy honrado con la invitación y muy contento de venir a conversar sobre un tema que eh, permanece perdido en la memoria colectiva costarricense, o la memoria Sí, sí, colectiva en nuestro medio, sí, que deberíamos manejar con más propiedad, dada habiendo, la profundidad histórica. claro, habiendo sido este un capítulo tan relevante en la sociedad costarricense del último cuarto del siglo XIX. Un tema además fundamental en la consolidación de las bases de la Costa Rica liberal, en otras palabras, Claro. de la institucionalidad democrática que hoy tenemos en Costa Rica o que hemos Sí, disfrutado en Costa Rica. que justamente, y permítame, don Manuel, en Páginas Vivas, hacer una pregunta que me llamó poderosamente la atención de su ensayo La guerra independentista de Cuba y Costa Rica. Leo en un momento que la dictadura de Tomás Guardia, de 1870, 12 años de dictadura, sentó las bases, de alguna manera, de la institucionalidad costarricense. Entonces hay por lo menos para quienes no conocemos mucho, hay una contradicción. Un dictador que dura 12 años en el poder, un militar como Tomás Guardia, sienta las bases de institucionalidad. ¿Cómo se explica esa aparente contradicción? Bueno, Tomás Guardia se mantiene en el poder, independientemente de que realiza una serie de actos, digamos, que apuntan hacia una sociedad democrática moderna. Aprueba una constitución Claro, que va a permanecer ahí, la constitución de 1871. 1871. Tan importante la constitución de 1871, en la cual ciertamente se habla de elección y de periodos presidenciales, etcétera, y simplemente Guardia no los cumple, no los respeta y se mantiene en el poder. Evidentemente cuenta con una base de ciudadanía que le da apoyo. El gran contrincante de esa base es fundamentalmente los grupos liberales. Ciertamente, quien más se opone a ellos son, en fin, grupos, digamos, conservadores, más vinculados a la iglesia. Y ciertamente la iglesia será un
uno de los mayores opositores. Ahora, no deja de ser interesante ese tipo de contradicciones que vemos en la administración Guardia. claro, En la Constitución del 71 se incluye, por ejemplo, la abolición de la, más que la abolición, perdón, la prohibición de la pena de muerte. Eh, una práctica que en ese momento resultaba inusitada en cualquier país, en cualquier democracia moderna. Eh, y sin embargo, en Costa Rica se incluye dentro de la constitución política. No deja de ser notable que la sucesión de guardia, quien le va a seguir en el Poder Ejecutivo, sí, a su muerte, será Próspero Fernández. Igualmente, un militar, perdón, un militar de carrera. Igualmente también una personalidad liberal, modernizante, podría decirse también por su carácter militar de rasgos autoritarios. Sin embargo, la administración Fernández va a ser una administración que tome una serie de medidas que van a eh, digamos, profundizar aún más esa consolidación de instituciones democráticas en el país. Siendo un militar de carrera, Próspero Fernández, habiendo sido comandante general de las Fuerzas Armadas durante la administración Guardia y desde mucho antes, toma una serie de medidas para aliviar la crisis hacendaria entonces existente en el país, que va a restarle recursos a las fuerzas militares. qué Hace impresionante. vender los barcos de guerra que se habían comprado en la administración Guardia. Reduce salarios de la oficialía del ejército. Qué Eh, impresionante, ¿verdad? Resulta algo ciertamente contradictorio. Contradictorio, sí, Digamos que eso es el rasgo que podemos contemplar con sorpresa y con admiración. Lo otro es también no dejar de ver, y le agregaría yo, admirar el rasgo positivo de esa confianza en las instituciones democráticas. claro. Es interesantísimo y casi que tendríamos que hacer otro programa con ese perfil, don Manuel, porque de verdad que llama la atención. Pero volviendo a la relación Costa Rica-Cuba en el proceso de independencia de Cuba de España, me llama la atención también en su extenso y más que extenso, intenso ensayo sobre este tema. Sí, y le pregunto si la formación de los llamados clubes en ese proceso, es que fue una revolución notable, ¿verdad? Porque no es una revolución, digamos, guerrerista propiamente, sino ideológica en muchos aspectos. Si la formación de los clubes de alguna manera influye en la formación de los partidos políticos o por lo menos grupos de estudio en Costa Rica, como más que sea más adelante, como el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales ya más adelante en el siglo XX. Bueno, es una pregunta válida. Yo creo que hoy no podemos dar respuestas claras a eso. Se requeriría investigación que permita encontrar los vínculos concretos, digamos, las evidencias empíricas. No obstante, y este tema que trae a la mesa usted sobre los clubes patrióticos, bueno, Ujú. como se llamaron en Costa Rica en ese momento, clubes patrióticos de apoyo a la guerra por la independencia de Cuba, que a partir de la segunda visita de José Martí a Costa Rica, 15 días, 2 semanas que estuvo por acá, pero en aquel genio creativo de Martí, bastó para que dejara sentadas las bases para organizar o para la organización de esos clubes patrióticos de apoyo a la guerra por la independencia de Cuba, organizados o concebidos, por decirlo así, como capítulos.
Sí, de el Partido Revolucionario Cubano. Y esto ya de por sí es un tema que merece claro, admiración, sorpresa, precisamente por ese genio creativo de José Martí. Porque el Partido Revolucionario Cubano que crea José Martí, con sede en Nueva York, es decir, un partido creado en el exilio, es una entidad concebida para la dirección, la organización y dirección de la guerra independentista que están llevando a cabo cubanos en contra del imperio español, para obtener la independencia de España. Ciertamente es un ejemplo totalmente, no solo inédito, sino casi diría yo único. inusitado. Una guerra, un movimiento bélico de independencia, de transformación social, etcétera, etcétera, no es concebido como a partir de una organización incluso de bases democráticas, porque este Partido Revolucionario Cubano está concebido como una entidad, como una institución en la cual existen, digamos, niveles de tomas de decisión, de participación, etcétera, e incluso este otro, de divulgación y apoyo internacional en el exterior, como vemos entonces el caso de Costa Rica. Ejemplos similares aparecerán en algunos otros países, especialmente de la cuenca del Caribe o en los Estados Unidos, porque el Partido Revolucionario Cubano tendrá entonces capítulos en Nueva York, donde está la sede, pero también en Tampa, Florida, donde entonces existe la colonia de exiliados cubanos más grande para finales del siglo XIX, ¿verdad? Estamos con el doctor Manuel Araya Incera conversando sobre la independencia de Cuba, la influencia en Costa Rica, la relación de estos países o de Cuba incluso con otros países latinoamericanos y las contradicciones de una dictadura que sienta las bases de la institucionalidad en Costa Rica. Vamos a una pausa y ya volvemos. Continuamos en Páginas Vivas con don Manuel Araya Incera conversando sobre la independencia, el movimiento de independencia de Cuba, de España y la relación con Costa Rica y otros países latinoamericanos. Me llama la atención y yo estoy rompiendo un poco el orden porque también no estaba en mis preguntas el hecho de cómo se daban las comunicaciones entre figuras como Martí, Maceo y las figuras de los distintos países. Es decir, era por correspondencia. Era correspondencia y Y sin solo, embargo había un gran desarrollo de esa comunicación. ¿Cómo se puede explicar? bueno, este, y un gran desarrollo evidentemente entonces de la retórica, Claro, de sí, la retórica sí, sí. escrita. Funcionaba, funcionaba la correspondencia y con alguna eficiencia. Uno piensa en el Mar Caribe, bueno, o una carta podía tomar 10, 15 días para llegar entre Nueva York y San José, tal vez menos con otros países, pero pues así funcionaba. Y en esto no deja de ser admirable también una persona como José Martí,
eh, tan ocupado, es decir, tan Sí, lleno sin de duda, actividades en su vida sin duda. cotidiana, y sin embargo escribía y escribía y escribía y escribía, y lo hacía, bien fuera una carta, diríamos casi que de dando instrucciones, Sí, pero sin embargo en un estilo tan exquisito. ¿Ah? impresionante. Un poeta, Exactamente, sí, exactamente. Bueno, ese era eso, y el otro medio de comunicación era el cablegrama, pero el cablegrama era carísimo, o sea, era cable submarino, y el telégrafo. Y claro. entonces ese medio, la información ahí era Era la pluma, sumamente corta. sí, la Exacto, pluma era claro, que desarrollaban y quienes luego también, incluso en Costa Rica, se convierten luego en grandes tribunos, ¿verdad? claro. Realmente. Pero hay otro detalle interesante, don Manuel, que me llama la atención cuando mencionamos que Emilio Artavia, sastre y barbero, era un gran activista Bueno, de todo ese proceso. claro, no conocemos mayor cosa sobre, o por lo menos yo, no conozco mayor cosa sobre este señor, Emilio Artavia, excepto lo que aparece citado en la prensa de la época y muy particularmente en el órgano que él empieza a dirigir y que se convierte en el órgano del capítulo costarricense del Partido Revolucionario Cubano y de los clubes patrióticos de apoyo a la guerra por la independencia de Cuba acá. Habíamos conversado en la sesión anterior de la presencia, de la influencia tan grande que tuvieron algunos cubanos como Antonio Zambrana, como los hermanos, sobrinos Sí, de Céspedes, sí. Orellana, Ujú. en la formación de cuadros, no, en la formación de intelectuales y de trabajadores en Costa Rica. Eh, Sí, los de Céspedes sí, crean una escuela de formación social en Costa Rica. Es decir, esto hace suponer que una persona como Emilio está bien, Artavia debe de haber sido discípulo de estos cubanos. claro Y que esto sí. también nos evidencia el peso tan importante de aquella primera oleada de cubanos que llegan a Costa Rica en la década de los años Claro, porque 70. tenemos que hablar de las familias, de los apellidos que Claro, permanecen en Costa Rica y claro, que son grandes forjadores finalmente de nuestra democracia. claro, Pero volviendo a Emilio Artavia un momentito, lo relaciono yo un poco, quizás me equivoco, con los zapateros del Partido Comunista en Costa Rica, claro. que decir zapateros eran zapaterías, no como las de Exactamente. ahora, eran pequeños reductos de que olían a cemento, a cuero y en donde se trabajaba y seguramente había grandes tertulias entre No ellos, solo tertulias, círculos de estudio. círculos Por de lo estudio en menos, claro, y zapaterías. esto ha quedado muy reflejado en la literatura sobre historia del movimiento obrero en Costa Rica. Eh, eh, el papel tan importante que tenían estos espacios de artesanos, digamos, de Artesanos, claro, trabajadores artesanales urbanos, y muy sí, particularmente los, eh, los zapateros. sí, ¿Ah? Los así es. zapateros, que podríamos decir zapateros remendones, pero más que remendones también Sí, hacían el calzado. Pero esos eran hacían calzado, centros de estudio, de la misma manera como en esa sociedad urbana eh, siempre se atribuyó una función muy importante a barberos o a las barberías como el espacio en donde empezaban a crearse la filarmonía del pueblo, es decir, los grupos sí, aficionados
a la música, ¿verdad? Ah, Entonces, pero ciertamente. bueno, no, Qué ese es curioso. otro capítulo que Sí, sí, merecería es decir, también ser hoy examinado hoy acá. igual que la primera vez que estuvimos con don Manuel, igual no hemos entrado en el tema, No vamos a entrar en el tema. pero eso me parece maravilloso. Me quedaba pendiente parte de la respuesta a la pregunta que me parece fundamental en esto. Vincular la influencia que pudieron haber tenido los clubes patrióticos Sí, de apoyo a la guerra por la independencia de Cuba con eventualmente la formación de partidos políticos. Y decía que se requiere profundizar en la investigación sobre ese tema para encontrar los vínculos. No obstante, yo creo que los clubes de apoyo a la guerra por la independencia de Cuba tuvieron un papel muy importante la, en el desarrollo de una cultura política, es decir, de una actitud en distintos grupos de ciudadanos de formarse en los temas sociales y políticos que estaban aconteciendo en ese momento. Eh, y esto queda en evidencia en el hecho de que eh, son tantos los clubes que se crean en Costa Rica en pocos años que eso nos da evidencia de que hay grupos de ciudadanos repartidos en una amplia geografía del territorio nacional. Hay, no hay que perder de vista que para finales del siglo XIX podríamos decir que era el territorio de Costa Rica, el territorio de espacio humano, más allá del territorio geográfico y físico. Pero el espacio de territorio humano era en buena parte el Valle Central, y diríamos desde Turrialba hasta San Ramón, más los puntos de contacto con los puertos, Punta Arenas, Limón y, muy aislado todavía, la provincia de Guanacaste. Y nada más. qué De manera maravilla. tal que si vemos que en esa geografía se llegan a identificar en el año 97, déjenme por Sí, aquí tengo el dato, en el año 97 se llegan a identificar 20 clubes repartidos en localidades como en San José, 5 clubes, sí, Villa de San Marcos de Tarrazú. Vamos a pensar, San Marcos de Tarrazú en es 1897. un lugar O sea, la recóndito. única manera de llegar a San Marcos de Tarrazú era a través desde Sí, Desamparados, a cómo no. Cerrí, atravesando el Tablazo y Sí, eventualmente atravesando todos esos, no sí, digamos sí, cerros, caminos montañas, escarpados por totalmente. supuesto. Bueno, Sí, sin sí, embargo, ya San Marcos de Tarrazú existía. Desamparados, otro club. En Heredia, un club. En Alajuela, otro. Grecia, 2 clubes en en Grecia. Grecia. San Ramón, 1. Punta Arenas, 1. Nicoya, 2 clubes. De suponer, pues están los Sí. cubanos ahí. Y Además, 2 clubes, uno de los cuales solo de mujeres. E igual en San José, uno de los clubes solo de mujeres. Ya eso que nos está dando otro indicador muy interesante, sí, que es mujeres interesadas y activas en vivamente, claro, temas políticos y sociales. políticos, sociales, de participación comunal, etcétera. Es impresionante. Además, la circunstancia de que posiblemente esos clubes en el territorio nacional digamos, se interactuaban de alguna manera, es decir, entre ellos, igual por la vía epistolar o telegramas. Telegramas, exactamente. O si no, de ahí a lomo de mula, ¿verdad? Claro. ¿Qué Para llegar a rompió? San Marcos de Tarrazú, de ahí sí. Sí.
no nos va a dar el tiempo necesario, don Manuel, pero ¿qué rompió esa? Sería la revolución cubana propiamente, ya de la Sierra Maestra de Fidel Castro, en 1 de enero de 1959, cuando inicia la dictadura de Fidel Castro en Cuba. De alguna manera rompió una mm, relación realmente entrañable entre Costa Rica, entre Cuba y Costa Rica y otros países. Ujú. Incluso si nos vamos a otras actividades como el deporte, grandes futbolistas costarricenses jugaron en Cuba y eran destacados. ¿Cómo podríamos hacer para, mejor otro programa, para Bueno, hablar también del arraigo de las familias cubanas en Costa Rica? claro, claro. Este, de esa experiencia del siglo XIX, si bien a partir de 1898, cuando estalla la guerra entre España, perdón, entre Estados Unidos y España, a partir de la cual Estados Unidos interviene y rompe ese movimiento independentista auténtico, patriótico de cubanos por la independencia de la isla, y prácticamente la isla de Cuba se va a convertir en un protectorado. Es decir, en el año 1902, 1904, ahorita la fecha Ujú, por no la ahí, tengo, digamos. pero finalmente los Estados Unidos eh, accede a que se proclame la independencia de Cuba con el único pequeño gran detalle de que en esa constitución política de Cuba se incorpore lo que se llamó la enmienda Platt, y era una propuesta de un senador estadounidense para que en la constitución política cubana se contemplara el derecho de intervención de los Estados Unidos en los asuntos que considerara pertinentes en la isla de Cuba. En otras palabras, digamos, era un protectorado aceptado. Y eso va a estar vigente hasta 1936. Muchas veces cuando se analiza, digamos, los acontecimientos de la revolución cubana en los años previos al 59 y del 59 en adelante, apenas casi que se cita como una cosa del pasado la enmienda Platt. Sin embargo, ese es un hecho que nos define qué era Cuba y cuál era la independencia de Cuba antes Claro, del movimiento revolucionario. sí, es impresionante. De verdad que ha sido muy interesante, don Manuel, estas dos conversaciones, el programa anterior sobre Maceo y Martí, más en concreto, y ahora este tema en el que tampoco logramos entrar a profundidad para terminar de hablar de este fenómeno. Es que media hora es muy poquito. Es que en media hora muy poquito, pero prometemos o queremos comprometerlo para en la nueva temporada que viene de Páginas Vivas, porque vamos a terminar la cuarta dentro de poco, en la quinta pudiéramos eh, seguir, porque el tema es apasionante y sorprende. Finalmente, de alguna manera, actualmente hay una gran ignorancia sobre eso. Esta experiencia en la historia costarricense, no digo en la historia Costa Rica-Cuba, yo en la historia costarricense, esta experiencia está perdida en la memoria. Es prácticamente desconocida y sorprende. Y es una lástima porque yo creo que Claro, es muy importante por favor, poner en evidencia eh, que aquella Costa Rica de fines del siglo XIX, muchísimo más rural, bueno, una sociedad prácticamente rural, totalmente rural, totalmente, sí, y sin embargo, rural y en cierto sentido eh, bastante aislada del acontecer internacional. Eh, un tema de
acontecimientos que están sucediendo en otras partes del mundo tienen una dinámica tan grande, tan intensa en la vida de, por lo menos de las élites políticas costarricenses en ese momento. Pero no solo élites políticas, digamos de los activistas políticos. Claro, Ya luego señalamos, se sí, trata de también involucramiento de grupos obreros artesanales, involucramiento de mujeres, que entonces ni siquiera tenían derecho al voto. Y sin embargo, con una participación activa. Y además agregaría yo, obviamente, creativa en sí, en la discusión de sus temas. para fomentar más bien o incrementar o volver a sembrar la esperanza en nuestra identidad, en nuestra nacionalidad, en las instituciones en Costa Rica y cómo se dio ese proceso maravilloso. Gracias, don Manuel, por estar de nuevo en Páginas Vivas y lo vamos a invitar de nuevo para continuar con este tema que es apasionante y sobre el que hay que insistir para recordar mucho de estas raíces que también explican de algún modo nuestra identidad y nuestra democracia. Claro. Gracias por la atención que nos han prestado y les esperamos en una nueva edición de Páginas Vivas desde la hemeroteca de la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica. Gracias de verdad.